Disco Jazz. Bienvenidos amigos del jazz. Comenzamos una nueva edición de tu programa favorito aquí desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Comienza Disco Jazz. Saludos de Ambrosio Ramírez, un placer como siempre, ya lo tenemos todo preparado para disfrutar esta hora de radio con la música que más nos apasiona. Luego, a mitad de programa, tomaremos contacto con el compañero Pedro Marín, como siempre, para ofrecernos sus recomendaciones. Los sonidos más puros y auténticos se dan cita aquí, en Disco Jazz. Y vamos rápidamente a entrar en materia para que nos dé tiempo a lo máximo posible en esta hora de radio. Y comenzando esta primera parte del programa con un disco publicado el 8 de marzo del 2024 por el sello Edición Records. Y estoy hablando del disco Eagles Point, que es lo nuevo, lo último del saxofonista tenor y soprano Chris Potter. El saxofonista y compositor Chris Potter, que ha pasado recientemente por diferentes formatos de grupos pequeños, para este nuevo lanzamiento titulado Eagles Point, ha reunido un super cuarteto cuyos miembros, todos destacados líderes de banda y valiosos acompañantes, le presta el apoyo clave aquí en este trabajo. Atención al elenco de músicos. Bram Meldau al piano, John Patitucci al bajo, Brian Blade a la batería y, como comentaba, el saxo tenor y soprano, así como el clarinete bajo de Chris Potter.
Maravilloso este Eagles Point, que comienza con un ritmo de bajo sereno. El solo del saxo tenor del inspirado Chris Potter. Y por supuesto ahí encontramos la llamativa declaración de intenciones al piano de Brad Mehldau, así como los compases intermitentes antes de volver al tema de Brian Blade a la batería. Sonando así de bien este Eagles Point, la pieza que da título genérico a este nuevo trabajo de Chris Potter. Vamos a continuar con otra de las piezas del disco para quedarnos con esta titulada Other Planes, que ofrece momentos introspectivos, tiene, digamos, la forma de un elegante vals al estilo Bill Evans, y así de bien suena. John Patitucci al bajo, Brian Blade a la batería, Brad Mehldau al piano, Chris Potter a los vientos. Otros planes.
pues otra de las maravillosas piezas que forman parte de este trabajo que estamos disfrutando hoy en la primera parte de Disco Jazz, Eagles Point, el punto del águila. Vamos a continuar con otra de las piezas para finalizar esta primera parte y este disco que estamos poniendo hoy en valor, y nos vamos a quedar con esta titulada Horizon Dance, con un ritmo alegre y un estilo liberador que suena así de bien.
Disco Jazz, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Continuamos en Disco Jazz, tiempo ya de tomar contacto con nuestro compañero Pedro Marín, como siempre, para ofrecernos sus recomendaciones de jazz español. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, un saludo, Ambrosio, un saludo a los oyentes de Disco Jazz. Pues nada, hoy traemos doble ración, Hoy traemos 2 regalitos, 2 temitas. Hablamos del guitarrista Albert Vila. Hombre, todo un legendario de la guitarra. Sí, señor. Según la crítica, es un músico de los guitarristas más destacados de su generación. Nació en Barcelona en 1975. Y bueno, su inicio fueron en el taller de music, ¿no?, de Barcelona, como no. Todo una institución total. Sí, que catapulta a los jóvenes valores, ¿no?, de la música, en concreto del jazz y del flamenco también, inclusive. Más tarde, en 1999, pues fue aceptado, ¿no?, en el Conservatorio de Ámsterdam para realizar sus estudios ya un poquito más centrándose en lo que es el jazz, guitarra. Y bueno, de vuelta a Barcelona, tras una beca en Nueva York, decide liderar un nuevo proyecto, ¿no?, al quinteto, y edita su álbum de debut, Foreground Music. Un disco muy bien acogido, en su momento, sí, que tuvo premios y demás. Efectivamente. Concretamente este tema que vamos a poner fue un tema que fue premiado, ¿no?, en un festival que se celebra todos los años en Holanda, Festival Dutch. Acompañando en este quinteto Albert Vila, pues tenemos, a Enrique Oliver al saxo tenor, Roger Mas al piano y al Fender Rhodes. Tenemos también al bajista Tom Wamberton. A la batería tenemos al también catalán Marc Aiza. Hay que decir que que los 10 temas de este Foreground Music son todas composiciones del propio Albert Vila. Para dar presentación a este músico, pues como hemos dicho, pondremos el corte número 2 de este disco, ¿no?, el Foreground, tema que se llama Jin Jam.
Bueno, pues todo un temazo. Pues sí, a mí me ha llegado desde el primer momento de la escucha, ¿sabes? Además es un disco que se editó en aquellos tiempos, en aquellos años, en la casa discográfica, bueno, que siempre ha apostado, ¿no?, por los nuevos valores en el panorama jazzístico nacional, y más concretamente de Barcelona. Hablamos de la Fresh Show New Talent, ¿no? Hombre, un sello que ha hecho por el jazz, bueno, sí, la verdad que algo importantísimo, ha sido un apoyo, ¿no?, para los músicos. Efectivamente. Y bueno, vamos a dar paso a su segundo trabajo, formato de trío. Y bueno, es un trabajo que se editó en el 2023 y que lleva por título Realing is Nuance, ¿eh? Y bueno, acompañando a Vila tenemos a dos grandes figuras del jazz a nivel internacional. Hablamos de Doug Weiss al contrabajo y Rudy Rowston a la batería. Al ojo con estos dos, porque hacen un diálogo los tres que, vamos, esto es una maravilla. Es un trabajo que desde la primera escucha me ha enamorado, ¿no? Con un sonido que hemos dicho que aquí Vila lo lleva por otro registro diferente, un ritmo más juguetón, con un ritmo más marcado, y jugando a la perfección con la base rítmica, ¿no? Para dar ejemplo, pondremos el tema 3, que lleva por título Noter Flower. Bueno, pues sin más demora, damos paso a este trío de Albert Vila y espero que lo disfrutéis al máximo. Un saludo y hasta la próxima. Pedro, muchas gracias. Hasta la próxima.
Continuamos en Disco Jazz y vamos a quedarnos ahora con un poquito de jazz latino de la mano de este grupazo que se llamó La Calle Caliente. Y uno de los trabajos pioneros y fundamentales del jazz latino en las últimas décadas, sin duda, este disco de debut llamado Latin Jazz Band y editado originalmente en el año 2000. Latin Jazz Band supuso un gran acontecimiento en el panorama jazzístico nacional, una formación de ensueño formada por auténticos cracks de ambos lados del charco: Vicente Borland, Bobby Martínez, Manuel Machado, Antonio Serrano, entre otros tantos. Todo ello magistralmente dirigido por un Miguel Blanco en estado de gracia, capaz de fusionar los espíritus de Machito y Dixie Gillespie, por ejemplo, y sostener la mirada fija en las mejores orquestas latinas de la ciudad de Nueva York. Una maquinaria rítmica imparable y una exquisitez melódica que nos trae a través de sus temas, como por ejemplo la pieza con la que nos vamos a quedar de este disco, el tumbao callejero llamado Radio Bemba.
Bueno, pues ahí queda eso. Radio Bemba es la pieza que abre este maravilloso trabajo de La Calle Caliente, este disco Latin Jazz Band con el que debutaron y que está, bueno, cargado de piezas maravillosas, un disco mágico, visionario, desde luego el anuncio de un inmenso filón de talentos como lo que fue. Y bueno, pues en los sucesivos años tenemos que seguir recomendando los numerosos y siempre fascinantes proyectos de Miguel Blanco. Seguimos en Disco Jazz y vamos a ir finalizando el programa de hoy. Lo vamos a hacer con el gran trompetista Johnny Coles y este disco titulado Little Johnny C, que es un álbum del trompetista estadounidense grabado en 1963 y lanzado por el sello Blue Note. Coles nació en Trenton, New Jersey, creció en Filadelfia y fue autodidacta con la trompeta. Pasó el comienzo de su carrera tocando con grupos de rhythm and blues para luego pasar a acompañar a grandes del jazz de la talla de Gil Evans, Charles Mingus, Eric Dolphy o Duke Ellington, entre otros. Johnny Coles tiene en realidad muy pocos discos como líder, quizás este sea su trabajo más conocido, Little Johnny C, con una formación fantástica donde encontramos el saxo alto y la flauta de Leo Wright, el saxo tenor de Joe Henderson, el piano de Duke Parson y el bajo de Bob Krauswald. La batería viene a cargo de Pete La Roca. Vamos a quedarnos con una pieza, precisamente la que cierra el disco, que lleva por título So Sweet My Little Girl. Es un precioso lento compuesto por Duke Parson. Pues con la trompeta de Johnny Coles vamos a finalizar el programa de hoy. Ha sido un placer, como siempre. Pasadlo bien.